Bonilla, y es jefa de redacción de IDL Reporteros. Es un gusto conversar como siempre contigo. Romina, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, la información nos ha sorprendido a todos. Bueno, no tanto porque es un caso conocido, Odebrecht, por supuesto, pero siguen apareciendo dineros de Odebrecht repartidos por todo el mundo, en este caso en Andorra. A ver, mira, como sabes, y como quizá algunos o no todos de quienes nos están escuchando, la banca privada de Andorra fue muy importante en el esquema de operaciones para el lavado de dinero y el pago de sobornos a altos funcionarios públicos, presidentes y también empresarios vinculados con toda la trama de corrupción vinculada con el caso Lavajato, específicamente de Odebrecht. Ya en Andorra, ya había habido hace algún tiempo, en el contexto de la investigación del caso Lavajato, se había intervenido a la banca privada de Andorra y ya se habían investigado, auditado y congelado las cuentas. ¿Recuerdas que en su momento salieron la información de los nombres de las sociedades offshore y las cuentas bancarias en la banca privada de Andorra de, por ejemplo, Edwin Luyo, Sí, Santiago Chau, el mismo Miguel Atala, Ceballos, el que fue presidente de Ocitrán, sí. Rómulo Peñaranda, vinculado con una compañía que se llama Alfa Consul, y Gabriel Prado, que en su momento también fue funcionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. Sí. Entonces, esas cuentas ya habían sido intervenidas y habían sido congeladas. Lo que ha habido ahora es que una jueza andorrana llamada Stephanie García lo que ha es tomado medidas para que éstas permanezcan congeladas y los dineros sigan en las cuentas en el contexto del proceso de las investigaciones en cada país. Y lo que concierne al Perú, hay una cantidad de dinero considerable que, como lo dijiste hace un momento, está vinculada a la corrupción durante el gobierno de García, ¿no? Sí. Creo que es uno de los aspectos más importantes ahí y vinculado específicamente a dos casos. Uno que tiene que ver con el caso del Metro de Lima eh, y el otro que tiene que ver con el caso de Miguel Atal Herrera, Sí. quien en su momento confesó a los fiscales del equipo especial Lavajato que ese poco más de $1 millón en esa cuenta que se llamó Amarin Investment Sí. en Andorra, ese dinero realmente había sido del presidente García y él había actuado como un intermediario, un prestanombres para que Odebrecht pudiera depositar ahí los dineros para el presidente García. Entonces, Ahora, él además ha sí. confesado, él confesó al equipo especial Lavajato en su momento y relató con detalles en las fechas y de qué manera le había entregado ese dinero a García, ¿no? Lo que había ocurrido con Atala es que, y un poco para que se entienda, ese dinero está congelado en Andorra, pero él lo que había hecho es mantener ese dinero en Andorra y entregar ese monto total en distintas armadas al presidente García desde dineros que él tenía aquí en Perú. Esa es la razón por la cual el O sea, dinero para entenderte bien, es una especie de forma de pitufeo sofisticada y de alto nivel. algo así. Entonces, él a través de esta cuenta en la banca privada de Andorra, de esta sociedad offshore, recibió más de $1 millón. Entonces, él, durante una determinada cantidad de tiempo, le entregó a García, de los propios recursos que él tenía aquí en el Perú, varias armadas de dinero, de acuerdo a las instrucciones de García, esto de acuerdo a la declaración de Atala, El propio para Atala, la poder colaboración compensar, eficaz. exacto, y para poder compensar e igualar el monto que se quedó en la banca privada de Andorra con los dineros que le entregó, ¿no? Es por Entonces eso que el dinero vamos a tratar a ver, a mí me ha quedado claro, Romina, pero voy a tratar de distinguir, digamos, de los 7 empresarios y altos funcionarios cuyas cuentas han sido congeladas, hay un caso distintivo que se distingue del resto, que es el caso de Atala, que ese, digamos, según la información que él mismo ha revelado, era el cajero de Alan García, es decir, él tenía ese dinero y ese dinero que tenía a nombre propio en Andorra lo iba, digamos, deslizando, entregando poco a poco a Alan García en armadas que no fuesen registradas, ¿verdad? Eso es un poco el modelo de Atala, que es el nombre más importante de la lista que ha aparecido en esta revelación.
Sí, yo creo que sí, porque en este caso fue una implicancia directa al presidente García y por Sí, el monto, ¿no? Él además ha relatado con detalles cómo se produjeron las entregas de dinero. No hay que olvidar que él además fue funcionario durante el gobierno de García, fue sí, funcionario público. Entonces creo que ese dentro de las cuentas y de los beneficiarios de estas cuentas, creo que es una de las más importantes. Y después otro caso bastante interesante por la relevancia es el caso del Metro de Lima. No hay que sí, olvidar que durante la primera gestión de García y durante su segunda gestión como mandatario, se registraron irregularidades precisamente en esa obra, ¿no? Y en ese sí. contexto hay algunas personas, que funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que aparecen como beneficiarios de estas cuentas, ¿no? Voy a leer la información que publica el diario El País. El exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC de Perú, Santiago Chau Novoa, tampoco podrá disfrutar de los 446.346 euros que registraba su cuenta en la BPA en julio de 2018. Chau Novoa, que también perteneció al Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, ocultó los fondos que cobró del gigante brasileño de la construcción en una cuenta a nombre de la sociedad opaca Ultone Finance Limited. Chau es un caso de aquellos que han intervenido con la licitación de los tramos 1 y 2 del Metro de Lima. El otro es Edwin Luyo, conocido también, ¿verdad? Sí, exacto. Otro caso que me parece importante en toda la trama de corrupción y tiene que ver con Horacio Canepa, Sí. que es un árbitro importante porque fue un árbitro que recibió pagos, recibió sobornos por fallar a favor de Odebrecht en los Sí. arbitrajes en los que él estuvo. Entonces creo que también en ese contexto es relevante. Uh -huh. También aparece ahí con un monto muy mínimo, bajísimo. Es el caso de Gabriel Prado. Bueno, ese la revelación de la cantidad de Gabriel Prado son 171 euros. No se entiende bien, ¿no? ¿Cómo puedes congelar una cuenta para tener un sencillo? Y 171 euros, pues comparado con lo demás, es un sencillo. Lo que había ocurrido ahí, y esto tiene que ver ya con las investigaciones sobre el caso, es que en determinado momento se acordó, esto en el contexto del financiamiento de la campaña a Villarán en contra de la revocatoria, es que se habían hecho unas conversaciones, y eso está relatado por varias de las personas en el contexto de la investigación, es Sí. que se abrió esta cuenta a nombre de Gabriel Prado, para que ahí fueran depositados algunos de los dineros. Sin embargo, no se llegó a efectuar. Es por eso que la cuenta tiene ese monto. Uh -huh. Entonces, para ordenarnos, estamos hablando de 3 casos, los que están vinculados con el congelamiento del dinero en Andorra, ¿no? Por una parte está Atala, que era el cajero de Alan García, por confesión propia, y que, digamos, le filtraba el dinero a partir de esa cuenta que tenía cerca de $1 millón. Están otras personas vinculadas al Metro de Lima, 4 casos, perdón. Está el señor Canepa, que era uno de estos árbitros que beneficiaban a las empresas brasileñas, y finalmente está Gabriel Prado, vinculado con el caso de Susana Villarán, pero con un monto bastante menor, bastante marginal para estas grandes cantidades, vertiginosas cantidades de dinero de sobornos. Sí, porque en esa cuenta no se llegó a depositar dinero ahora. Hay otros 2 casos que también aparecen mencionados, y es lo que menciona el diario El País en su publicación de ayer, que son otras 2 personas que tenían también cuentas y que están en el contexto de las investigaciones en Perú. Uno es el Juan Carlos Ceballos, que está vinculado al caso de la Interoceánica. Y también está Rómulo Peñaranda. Exacto, que tiene una consultora. Entonces son todos estos personajes. No hay que olvidar que todos ellos están investigados aquí por el equipo especial Lavallato en distintos casos, ¿no? Porque cada caso o cada uno de estos personajes está involucrado en casos distintos, y algunos casos ya están en acusación fiscal, otros están en investigaciones. Pero es importante que se mantengan esas cuentas congeladas, porque va a permitir eventualmente poder hacer una recuperación de esos dineros de parte de las autoridades peruanas. Ahora, ¿qué nos dice esta revelación, Romina? Que el pulpo, el Lavallato,
va a seguir creciendo, tiene unos tentáculos que todavía no conocemos, o ya está por extinguirse la investigación. Yo creo que bueno, el caso de Lava Jato ha sido el caso más importante de corrupción en América Latina. Uh-huh. Creo que en el Perú está lejos de acabarse, muchos casos están avanzados y algunos de los cuales ya entran en una etapa de juicio oral. Y creo que eso es importante en la medida de que son casos complejos, entonces, y que van avanzando. Algunos casos ya van a entrar a etapa de juicio oral, hay varias acusaciones fiscales y hay otros que están en fases de investigación. Además, no hay que olvidar que todos estos grandes casos son transversales, ¿no? Y conforme las investigaciones avanzan, surgen en ocasiones nuevas revelaciones. Bueno, es una información que se hizo pública. El 30 de diciembre de 2017 ustedes publicaron la transcripción del interrogatorio a Marcelo Odebrecht, donde se habló por primera vez de que Alan García había recibido dinero de Odebrecht. Y así nació este hashtag Miento como Gorriti. ¿Qué se siente hoy? Bueno, debo decir que cuando uno hace periodismo de investigación, y ya es algo que nos pasa no solamente con el caso de Lava Jato, sino con otras investigaciones, se inician campañas de desinformación importantes y constantes, precisamente de parte de aquellos de quienes son investigados y que con el tiempo, y debido a las investigaciones constantes y algunas de ellas judicializadas, demuestra que toda la información publicada con rigor era correcta, ¿no? Entonces, es parte del oficio. De acuerdo. Ahora, Romina, solamente para ampliar la información con todos los detalles que han sido revelados en los últimos días, estos 3 millones de dólares de Alan García forman parte de una bolsa más grande, ¿no? De 37 millones de euros que están asociados a Odebrecht y que mencionan a otros presidentes como Ricardo Martinelli de Panamá, ¿verdad? Sí, son casos porque son cuentas en la banca privada de Andorra que están relacionadas a otros presidentes y altos funcionarios en América Latina, ¿no? Como el caso de Martinelli, como el caso de Alexei Mosquera, por ejemplo, que fue ministro de Electricidad en Ecuador, y algunas otras personas. Gobierno de Correa, ¿no? Sí, exacto, y algunas otras personas y también otras autoridades en Angola que precisamente se había utilizado, que recibieron dineros a través de la banca privada de Andorra. Ciertamente no fue el único lugar donde se utilizó para hacer pagos, ¿no? Hubo otros, ¿no? Pero ciertamente este fue importante. De acuerdo. 37 millones de euros han sido congelados. Romina Mella, jefa de redacción de IDL Reporteros, quizá el portal de investigación periodística que más ha publicado, que más ha contribuido además a que avancen las investigaciones. En el caso Lava Jato, muchísimas gracias como siempre por participar de Al Vuelo. Es un gusto poder conversar contigo. Gracias a ti. Que tengas buenos días.